solo de Vietnam, sino también de Indochina, porque ahí también aparece Camboya, Laos, Tailandia, el ex reino de Siam, y también no aparece Birmania, hoy Myanmar. Como les estoy informando, actualmente la República Socialista de Vietnam tiene 310.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 100 millones de habitantes. Su historia, como decía decirles, se remonta a miles de años antes de Cristo. Si ustedes vienen en la parte norte, van a ver el río Rojo, la cuenca del río Rojo, que finaliza su recorrido en el Golfo de Tonkin. Bueno, precisamente en esa cuenca del río Rojo, miles de años atrás, una dinastía, Monzón, empezó a cultivar el arroz. ¿Y por qué hago especial hincapié en el arroz? Porque el arroz va a ser fundamental en las guerras que va a tener, las invasiones que va a tener Vietnam a lo largo de su historia. Bueno, uno de los papeles cruciales que tiene la historia de Vietnam es la influencia china, que va a durar la friolera de 1000 años. 1000 años que empezó antes de Cristo y termina en el año 939 de nuestra era, cuando los vietnamitas derrotan al ejército de la dinastía Tang. Van a ser 3 dinastías chinas que a lo largo de la historia se van sucediendo y que van a intentar colonizar Vietnam, que van a ser la Qian, la Han y la Tang. Justamente la Tang es la última, que va a ser derrotada. Y a partir de ese momento va a empezar una historia de Vietnam dividido en reinos independientes que muchas veces luchan entre sí, pero se va a notar siempre la influencia de la cultura china. Los chinos son enormemente hábiles en asimilar y forzar a otros pueblos a asimilar su cultura. Si bien la élite vietnamita y el pueblo mayoritariamente va a resistir la política de civilización, o sea, la civilización por parte de los chinos, es indudable que 1000 años no pasan en vano. Evidentemente, la arquitectura, la escritura, la religión, van a venir los monjes budistas de Mahayana, y van a venir también los discípulos del maestro Confucio, que van a influir siempre sobre la manera de ser y la cultura vietnamita. Obviamente van a implantar su escritura de ideogramas, que va a durar hasta el siglo XVII, ahora lo vamos a ver por qué. Como les dije entonces, muy grande la influencia de China, que termina en el 1938, aunque los reinos vietnamitas, si bien independientes de facto, van a ser vasallos de las distintas dinastías chinas, pero con un gran grado de autonomía. Bien, vamos rápidamente hasta el siglo XVII. Ahí son los primeros contactos con los colonizadores europeos. Llega un misionero jesuita francés, Alexandre Terrot, que muy inteligentemente conoce el idioma vietnamita, que estaba en caracteres y ideogramas chinos, y logra, a lo largo de relativamente poco tiempo, cambiar la escritura vietnamita de caracteres ideográficos por una romanización de su idioma, lo que en vietnamita se llama Quoc Vu, difícil de pronunciar, Quoc Vu, pero a partir de ese momento le va a servir a los jesuitas franceses y otros que van a venir de otras congregaciones a evangelizar a centenares de miles de vietnamitas a lo largo de la historia. Bien, ahora rápidamente nos vamos a mediados del siglo XIX. Ya tenemos, perdón, vamos a ir, ahí sí, tenemos a Sun Tzu, previamente a la colonización francesa, tenemos al general chino Sun Tzu, o Sun Wu. Este general que escribió El arte de la guerra 500 años antes de Cristo, hasta el día de hoy tiene influencia en todas las academias militares del mundo y mismo en escuelas de negocios. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por razón, ¿qué tiene que ver un general chino
y su influencia en Vietnam, en Asia y en otros lugares del mundo. Pues va a tener una influencia enorme. ¿Por qué? Porque van a ser sus discípulos vietnamitas muchos siglos después que van a poder aplicar sus enseñanzas. Él va a ser un maestro en el arte del disimulo, la infiltración, el espionaje, la guerra psicológica, que hoy en día se llama guerra psicopolítica, y sobre todo la guerra asimétrica. ¿Qué significa la guerra asimétrica? Pueblos que cuentan con un ejército débil, o más bien sin demasiados recursos materiales humanos, pueden hacer frente a estados que tienen ejércitos infinitamente superiores y a través de la guerra de guerrillas, a través de la guerra psicológica y de esa guerra simétrica pueden enfrentar con éxito ese tipo de guerra. Como le decía, entonces Francia empieza a partir de la segunda mitad del siglo XIX, su colonización, empieza en 1859 ocupa Saigón, en 1867 crea la Conchinchina, están viendo en el sur, donde está Saigón, después va colonizando otros países limítrofes de Vietnam, o sea, Laos y Camboya, que van para formar la Unión Indochina. ¿Y por qué piensan ustedes que puede ser tan importante para Francia la Indochina? Bueno, en primer lugar, por temas económicos, el arroz, el estaño y sobre todo el caucho. Y también por temas estratégicos. La vía que une marítima entre China y Europa pasa necesariamente por Indochina y era un punto estratégico para la flota francesa que se dirigía a China en el siglo XIX, en su segunda mitad, en la que China tenía enormes intereses que competían con los ingleses, alemanes, rusos, etc. Bueno, finaliza el siglo XIX, entramos al siglo XX, ya en 1908 hay dos abogados vietnamitas que inician un movimiento nacionalista para empezar a intentar, mejor dicho, que las colonias francesas empezaran a tener más autonomía desde el punto de vista de los locales, de los nacionales, pero las autoridades coloniales reprimen duramente a ese movimiento. Bien, llegamos a la década de 1920. Esta es una década fundamental porque, o antes, mejor dicho, de 1920 tiene lugar la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. ¿Qué pasa? Van a ir 100.000 vietnamitas, soldados y obreros, a Francia, de los cuales 12.000 nunca más van a volver. Como compensación, digamos, el gobierno francés va a permitir que miles de estudiantes vietnamitas vayan a estudiar a Francia. Y precisamente en 1920 va a llegar a París este señor llamado Nguyen Thanh Tam, mejor conocido en Occidente como Ho Chi Minh, que en la década del 20, sobre todo a partir de 1921, integrando el Partido Socialista Francés, viene la decisión de las 21 condiciones de Moscú que le imponen a todos los partidos socialistas del mundo para convertirse en comunistas, y él va a ser fundador del Partido Comunista Francés. O sea que ya su ideología, además de nacionalista, va a estar teñida del marxismo-leninismo. Van a volver muchos de esos estudiantes de Francia al Vietnam y van a tener una influencia muy grande en todos los movimientos revolucionarios que van a venir a continuación. Se crea una burguesía vietnamita bastante sofisticada que va a empezar a exigirle a las autoridades coloniales un mayor grado de autonomía, que por supuesto Francia se va a oponer porque le va a exigir a todas sus colonias y por supuesto Indochina elevar los impuestos de ellos para pagar la reconstrucción de la Primera Guerra Mundial en Francia. Por supuesto, ese aumento de impuestos va a tener enorme resentimiento y varias revueltas que son duramente reprimidas por las autoridades francesas. Para lo cual entonces se crea en 1927
el Partido Nacional de Vietnam y en 1930 en Hong Kong los Ho Chi Minh y los suyos crean el Partido Comunista de Vietnam. Los dos movimientos, tanto el nacionalista como el comunista, pasan a la clandestinidad. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1941 el Japón imperial ocupa Indochina. Recordemos que en 1941 la Francia de Vichy era aliada del Imperio del Sol Naciente, pero los japoneses tenían otros razonamientos y otras necesidades estratégicas y entonces ocupan la Indochina francesa y esa ocupación va a tener lugar hasta 1945 cuando se ríen a partir de septiembre de ese año. Por supuesto, el ejército, los miles de soldados japoneses se rinden, entregan sus armas y no entregan las cosechas de arroz, precisamente, como vimos, de la cuenca del Río Rojo, que era la cuenca arrocera fundamental en Vietnam, y eso va a causar una hambruna enorme en la población, estimada, según distintas fuentes, de 400.000 a 2 millones de personas. Bien, el 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh funda la República Democrática de Vietnam, que va a durar muy pocos días, porque las autoridades coloniales francesas no la van a reconocer y la van a combatir. A partir de 1946 se inicia, y hasta 1954, la Primera Guerra de Indochina o la Primera Guerra de Vietnam. En esa guerra, obviamente, las tropas comunistas van a integrar lo que se llama el Viet Minh, que significa el líder por la independencia de Vietnam. Dicho sea de paso, no les dije que Vietnam etimológicamente significa Viet, gente tranquila, y Nam del sur. Así lo llamaban los chinos a su lejana provincia del sur. Convengamos que de tranquilo no tuvo absolutamente nada en la historia de Vietnam. Bien, entonces, empieza la Primera Guerra de Vietnam. Hay que recordar también que en el año 46, cuando Ho Chi Minh proclama también la República, que duró muy poco, él le manda telegramas a Stalin, a Truman, que ya había sucedido a Roosevelt, a Churchill, a todos los líderes europeos, que respetaran la independencia de Vietnam y que se descolonizara precisamente Indochina. Bueno, no olvidemos que generalmente los presidentes americanos eran partidarios de la descolonización, no solo en Asia, sino también en África, pero eso chocaba con los intereses coloniales posguerra del Reino Unido y de Francia. Y además, un tema fundamental, a partir del 46 se inicia técnicamente la Guerra Fría. Entonces, a partir del famoso telegrama largo del diplomático estadounidense acreditado en Moscú, George Kennan le manda al Departamento de Estado advirtiéndole al gobierno norteamericano de que Stalin tenía intenciones de ocupar prácticamente toda Europa. El presidente Truman, genera lo que va a llamarse la doctrina Truman, por la cual varios países, o mejor dicho, los países que sufrieran un intento de copamiento por parte de comunistas tendrían inmediatamente el apoyo de los Estados Unidos. Con ese panorama, Truman no tiene más remedio que apoyar a Francia, porque Francia era esencial en la defensa de Europa Occidental frente a las protecciones soviéticas. Bien, esa guerra de desgaste, de guerrillas, va a tener una finalización. Si bien, por ejemplo, al principio las tropas coloniales francesas, ayudadas también por los británicos, tienen éxito, las guerrillas van cercando las ciudades y con apoyo soviético y chino comunista, finalmente, entre marzo y mayo de 1954 tiene la batalla de Dien Phu. Dien Phu fue la inflexión y la derrota total del Imperio francés, que va a dar lugar luego en Ginebra al armisticio de 1954, la división de Vietnam en dos partes absolutamente
distintas, sobre todo en la división fijada en el paralelo 17, al norte del cual va a estar la República Democrática de Vietnam, con Ho Chi Minh en la cabeza y por supuesto un gobierno comunista, y al sur va a estar el Estado de Vietnam, que en ese año 55 todavía estaba regido por el último emperador de Vietnam, que era Bao Dai. En 1955 va a ser derrocado por Ngo Dinh y que va a instaurar la República de Vietnam. Bueno, están viendo la foto del general Vo Nguyen. Este hombre, fiel discípulo de Sun Tzu, va a utilizar todas las enseñanzas de Sun Tzu al pie de la letra para combatir no solo a los franceses, sino a los norteamericanos cuando comience la Segunda Guerra de Vietnam o la de Vietnam propiamente dicha. Va a ser un táctico y un estratega de primer orden, va a ser una especie de leyenda en el mundo militar comunista, no solo en Asia, sino en Europa y en África. O sea, un hombre altamente admirado. Bien. Como vimos, la batalla de Dien Bien Phu, que significó la finalización de la colonia francesa de Indochina, y si bien en el 55 habíamos dicho que se suponía que iba a haber una especie de statu quo, Vietnam del Norte no se contentó con eso y empezó a infiltrar las guerrillas del Viet Cong. El Viet Minh se convirtió en Viet Cong. Y entonces miles de guerrilleros comunistas van a pasar el paralelo 17 permanentemente, van a hostigar permanentemente al gobierno de Diem, que empezó a perder terreno permanentemente, por lo cual va a solicitar apoyo en ese momento del gobierno, sobre todo porque en los 60 el presidente Kennedy, que va a mandar varios instructores militares para ayudar al ejército survietnamita. Y en el año 63, como recordarán ustedes, es asesinado el presidente Kennedy. Nunca se va a saber a ciencia cierta, porque no lo sabemos, si Kennedy quería retirar las tropas de Vietnam o profundizar el envío de tropas para contener el ejército, digamos, a los guerrilleros comunistas. Y eso que el general de Gaulle se lo advirtió, conociendo de primera mano cómo había perdido Francia la guerra. Están viendo ahora la foto de Eduardo. Eduardo es muy poco conocido en Occidente, pero podríamos decir que es el poder atrás del trono. Un hombre implacable, absolutamente implacable, va a llevar, digamos, la guerra hasta sus últimas consecuencias, va a ser inmisericordia, que tenía un tal grado de fanatismo que no importara los millones de personas que se perdieran en la guerra, vietnamitas y obviamente de otras nacionalidades, sino que al final costara lo que costara y el tiempo que insumiera, a la larga Vietnam vencería. Bueno, o sea que como ven es el poder atrás del trono, porque ya en ese momento Ho Chi Minh empezaba a tener problemas de salud. Bien. Como dijimos, muere el presidente Kennedy, en el año 63 es asesinado el presidente Diem, no se sabe bien si fue un asesinato pergeñado por la CIA, porque Diem llevaba una política alejada de las directivas norteamericanas, y en el 63, en el 64 ya había asumido el presidente Johnson. En agosto de ese año tiene lugar el incidente del Golfo de Tonkin, mediante la cual supuestamente, ahora decir por qué, supuestamente lanchas norcoreanas atacan al destructor USS Maddox. Yo digo supuestamente porque siempre hubo varias dudas si fueron realmente los norvietnamitas o fue una creación de la CIA. Bien, entonces, a partir del año 65, con el aval del Congreso norteamericano, se elevan de 60.000 a 500.000 soldados, la enorme mayoría conscriptos, para combatir en Vietnam en el momento más álgido de la guerra. Bien, ese año, en el año 68, mejor dicho, antes del 68, el
el Politburó y el Alto Mando norvietnamita le encargan al general Giap que perpetre una gran ofensiva en el año lunar nuevo del año 68, que se va a llamar la ofensiva del Tet. Bien, Giap, que era partidario de la guerrilla rural y no urbana, no le gustó nada, se resistió bastante a esa idea, pero Leduan era el que mandaba. Y sobre todo, siguiendo la directiva de Mao, también el Partido Comunista de Vietnam, siempre el partido dirige el fusil. Y por lo tanto, no tuvo más remedio que ya, atenerse a lo que el Politburó quería. Además, también hay que señalar que a veces también en el gobierno norvietnamita había gente más moderada que quería tener algún tipo de negociaciones con los americanos. Pero siempre la última bola tenía el Guam. Bien, el 21 de enero del 68 los norvietnamitas atacan un puesto alejado de Saigón, que es Quezán, que va a durar, de los Marines, que va a durar la friolera de 7 meses ese sitio, y el 30 de enero de 1968, 200.000 soldados y guerrilleros del Vietcong y soldados del ejército norvietnamita atacan más de 100 ciudades y poblados en Vietnam. Previamente, a través de la famosa ruta Ho Chi Minh, que nace en Vietnam, corre Laos y Camboya y termina en el Vietnam del Sur, una verdadera obra de ingeniería de centenares de kilómetros. A través de esos túneles, miles de hombres y pertrechos, sin que los americanos tuvieran la posibilidad de reconocer desde el punto de vista aéreo o mismo terrestre, no pudieron saber la magnitud de la ofensiva que se venía. También, por supuesto, los norvietnamitas tenían muchos espías en Vietnam del Sur que les informaban permanentemente de dónde estaban situados el ejército norteamericano y el ejército survietnamita. Bueno, fue una sorpresa total para los americanos y los survietnamitas. Tardaron bastante tiempo, sí tardaron para reagruparse y contraatacar. Ocurrieron cosas increíbles. Por ejemplo, hubo combates cuerpo a cuerpo en muchos lugares, en muchas ciudades de Vietnam, y lo más increíble fue que decenas de zapadores suicidas norvietnamitas y de Vietcong rompieron el perímetro de la embajada americana, fuertemente custodiado, para volar con explosivos C4 sus instalaciones, lucharon cuerpo a cuerpo con los Marines y con la Policía Militar norteamericana, hasta que fueron diezmados y fueron ejecutados. Pero la audacia y el fanatismo para llegar a una empresa totalmente suicida llama la atención el fanatismo de determinados soldados. Bien, esa ofensiva del TET, como decía, se reagrupan los americanos y los vietnamitas. Como ven, les estoy mostrando una fotografía icónica. Es un general survietnamita que ejecuta en ese momento a un Vietcong. Esta fotografía dio vuelta al mundo y además está decir que a las horas este general fue ejecutado por los Vietcong. Pero lo que no dicen las empresas de noticias, que ahora lo vamos a ver, en el sitio de Hue, que es la capital imperial vietnamita, que quedó absolutamente destruida, 10.000 Vietcong lucharon contra los survietnamitas y el ejército norteamericano durante un mes, casa por casa. ¿Y qué pasaba? Los comisarios políticos norvietnamitas, comunistas, que tenían cada batallón, tenían una lista para ejecutar a todos los habitantes de Hue que fueran anticomunistas o que no comulgaran con sus ideas. Por lo tanto, y eso hicieron, mataron más de 5.000 personas, fueron ejecutados. Se cree que una de las razones por las cuales este general survietnamita ejecutó a ese Vietcong fue precisamente eso. Bien, finalmente
la ofensiva de Tet fracasa. Fracasa desde el punto de vista táctico, que significa una gran derrota táctica. No menos de 45.000 soldados norvietnamitas de Com fallecieron, 14.000 civiles murieron, 5.000 soldados norvietnamitas también y decenas y centenas de soldados norteamericanos. Pero fue una enorme victoria estratégica para el Vietnam y el Vietcong. ¿Por qué? Porque por primera vez la televisión, los periodistas en directo estaban filmando lo que estaba ocurriendo. Entonces, al ver, por ejemplo, el americano medio, que, digamos, féretros con la bandera americana empezaban a llegar, que los combates cada vez eran más duros, más implacables, cuando la victoria no estaba para nada asegurada, que la victoria estaba muy lejos de llegar y que iba a llevar años eventualmente lograr una victoria militar en Vietnam, las cosas empezaron a cambiar en Estados Unidos y en sus aliados. Este general es el general William Washburn, que era el comandante en jefe de las tropas americanas en Vietnam. Se le indicó a él, digamos, el tema del TET y que la guerra no fuera bien para los intereses de Estados Unidos. Pero aquí hay que reconocer que el general, con todo el Estado Mayor norteamericano, estaba atado de manos por los políticos en Washington. Y por lo tanto, no podía desarrollar una campaña dura e implacable contra Vietnam del Norte porque había consideraciones políticas en Washington que se lo impedían. Bueno, como les dije, entonces termina la ofensiva del TET. En el 69 muere Ho Chi Minh. En el 69 asume Richard Nixon como presidente de Estados Unidos con la promesa electoral de terminar la guerra de Vietnam. En el año 71 comienza el retiro de miles de soldados norteamericanos porque comenzó la vietnamización de la guerra para los estrategas norteamericanos. Y en el 73, también en el 70, tiene lugar un golpe de Estado en Camboya contra el príncipe Norodom Sihanouk, que era supuestamente neutral, pero era más proclive a los comunistas, sobre todo que parte importante de la ruta Ho Chi Minh pasaba por Camboya. Y llegan bombardeos incesantes de toda la aviación norteamericana contra Vietnam del Norte. Se cree que Estados Unidos tiró 7 millones de bombas a lo largo de toda la guerra. Bien, eso forzó a la dirigencia norvietnamita a llegar a un tipo de acuerdo con Estados Unidos. Ese acuerdo de paz tiene lugar en enero de 1973 en París. Y ahí están viendo como jefe de la delegación norteamericana a Henry Kissinger, y a la izquierda el jefe de la delegación norvietnamita, Le Duc Tho. En sus memorias, Kissinger dice que Le Duc Tho fue uno de los más implacables y difíciles negociadores que le tocó en su vida diplomática. Bien, prácticamente el acuerdo de paz fue la rendición de Vietnam del Sur. Se hablaba de hacer el respeto de la integridad territorial de Vietnam del Sur, de realizar elecciones democráticas, comisiones conjuntas militares para mantener el statu quo. Eso no ocurrió. Y por lo tanto, en el año 73 también ya tiene Nixon un problema enorme con el escándalo Watergate, se ve cada vez más debilitado, y el Congreso pasa la ley de poderes de guerra que limita enormemente a los americanos, a los militares americanos, a hacer una efectiva política militar en Vietnam. Hasta, bueno, por supuesto, Vietnam queda solo al retirarse los americanos, salvo Fuerza Aérea y asesores, y el 30 de abril de 1975 los tanques norvietnamitas derriban las puertas del Palacio Presidencial de Saigon y la guerra ha terminado. Como no sé si recordarán esta foto también muy icónica, los helicópteros norteamericanos evacuando desde los
techos de la embajada americana en Saigón a los últimos americanos que quedaban y los pocos vietnamitas que querían huir del comunismo, y la guerra terminó. Unos días antes, el 17 de abril de 1975, cae Phnom Penh en manos de los Khmeres Rojos. ¿Y por qué hago mención a esto? Por algo que va a ocurrir 3 años después. ¿Qué pasa? En el tablero de ajedrez mundial comunista se repartían influencias de la China de Mao con la Unión Soviética. Y Vietnam del Norte estaba bajo la égida, no égida porque Vietnam no estuvo bajo la égida de nadie, pero sí bajo el asesoramiento y el apoyo de la Unión Soviética, mientras los Khmeres Rojos estaban financiados y apoyados por la China de Mao. Recordarán ustedes el genocidio espantoso que realizaron los Khmeres Rojos apenas llegaron al poder. Más de la cuarta parte de la población de Camboya fue aniquilada. Uno de los genocidios más grandes del siglo XX. Bien, terminó la guerra, ya dijimos, y a partir, bueno, en el año 76 se fusionan los dos Vietnam, se crea la República Socialista de Vietnam, con capital en Hanoi, Saigón es rebautizada Ciudad Ho Chi Minh, y empieza, obviamente, la aplicación de los programas económicos y políticos comunistas en Vietnam del Sur, que eso va a significar, bueno, por supuesto, 1 millón de subvietnamitas muy cualificados, profesionales, comerciantes, industriales, huyen del Vietnam del Sur, no quieren estar bajo la égida comunista, eso significa una sangría muy grande, y se aplica necesaria y rápidamente la política comunista, o sea, los planes quinquenales, la colectivización de los medios de producción, empezando por la reforma agraria, que va a pasar a estar desarrollada por comunas. Prácticamente todos los medios de producción son colectivizados, salvo pequeños negocios privados. Y por supuesto hay una represión muy importante para aquellos que no fueran comunistas, los cuales, por ejemplo, los intelectuales son enviados a trabajar al campo, muchos son reeducados en campos de concentración y muchos son torturados. Bien, llegamos a un punto en que en el año 78 el victorioso Vietnam tiene problemas serios y fronterizos con sus pares, los Khmeres Rojos de Camboya. Los Khmeres Rojos, en su fanatismo, tuvieron un enorme error estratégico de invadir determinadas regiones fronterizas de Vietnam, y al no hacerle caso a los intentos diplomáticos norvietnamitas para llegar a un status quo, en el 78, las mejores divisiones vietnamitas, fogueadas en años de guerra, invaden Camboya, en pocos días toman Phnom Penh, derrotan a los rojos y finalmente instauran un gobierno proclive a los intereses vietnamitas. Bien, en el 79, como castigo a la acción esa vietnamita, China Roja, la China de Mao, en el 79 enero, manda varias divisiones del Ejército Popular de Liberación para castigar ese intento de Vietnam, que inicia la muy poco conocida guerra sino-vietnamita del año 79. Eso significa que no solo en el 79, 81, 84 y 89 sigue la guerra y Vietnam no tiene paz. Bueno, hasta aquí el tema de las guerras. Vamos a poner un punto final. LBA 6012. A ver, alguien que tiene un auto LBA 6072, ¿es? 6012. Ah, 6012. Porque no puede salir con nada. Bien. Desde el año 75, sí, yo digo, 75 hasta diciembre del 86,
el pueblo vietnamita ya ha funcionado, pasa enormes penurias, tiene problemas serios de alimentación, se usa la tarjeta de racionamiento, en fin, hay pobreza y marginalidad por todos lados, mercado negro, en fin, enormes problemas. Era de los países más pobres del mundo. Su renta per cápita, de acuerdo al PBI, eran solo $440. Y llega este señor, otro ilustre desconocido en Occidente y en muchas partes del mundo. Vo Van Kiet. ¿Quién es Vo Van Kiet? Para sintetizárselo rápidamente, es el arquitecto de las reformas estructurales enormes que va a tener Vietnam, copiando las políticas exitosas que Deng Xiaoping inició a partir del 79 en China. Bien, Vo Van Kiet era survietnamita, esto tiene su importancia, era héroe de guerra comunista, secretario del partido en Saigón, ciudad de Ho Chi Minh, y él periódicamente visitaba comerciantes, no sé, agricultores, y se daba cuenta que la situación era insostenible, porque eso podía en algún momento socavar la autoridad del Partido Comunista y eventualmente terminar con el Partido Comunista. Entonces, influido por la exitosa política económica de China, de Deng Xiaoping, y asesores también survietnamitas, él ya era viceprimer ministro y lleva a Hanoi, tiene lugar el 6º Congreso del Partido Comunista, y logra, pese a la férrea resistencia de los sectores más conservadores del Partido Comunista, logra implantar el Doi Moi. ¿Qué es el Doi Moi? En vietnamita significa renovación. O sea, se dio cuenta, tuvo la clarividencia, la inteligencia estratégica de que Vietnam tenía que tener un golpe de timón enorme. Efectivamente, a partir del 87 empiezan a liberarse los precios, los exportadores e importadores empiezan a tener más libertad para importar y exportar, sobre todo a nivel agrario. Recordemos, siempre está el arroz de por medio y un país esencialmente agrícola. Va a empezar a desmontar a las comunas como explotadoras de las tierras agrícolas y le va a permitir a los agricultores, lo mismo que en China, si bien con algunas limitaciones, explotar el producto de sus cosechas. Por lo tanto, en poco tiempo, pocos años, los vietnamitas van a estar mucho mejor alimentados y bastante después van a poder exportar a todas partes del mundo. Bien, además, el Doi Moi se realiza en varias fases. Por supuesto, también dijimos, se empieza también a abrir el comercio exterior, también se promulga una ley de inversiones extranjeras directas que en el 2010 va a significar el 4,6% del PBI. Tienen que luchar con una inflación muy alta, por lo tanto, a los pocos años van a recibir de a poco el asesoramiento del FMI y del Banco Mundial para hacer un plan de estabilidad macroeconómico. Y también promulgan leyes que tienen que ver con sociedades anónimas y empresas privadas, en fin, y se van abriendo cada vez más al exterior. Y hacen especial hincapié en la capacitación laboral y en la educación, fundamentalmente tecnológica. Bien, es importantísimo que en el año 95, finalmente, Estados Unidos y Vietnam establecen o restablecen relaciones diplomáticas. Eso significa automáticamente el levantamiento de las sanciones económicas y el fluir incesante, no solo de empresas americanas, sino de otras nacionalidades, al mercado vietnamita. Bueno, como elementos, digamos, económicos importantes, puedo decir que el per cápita respecto al PBI de la población vietnamita, como la dije, pasó de 440 en el año 86 a 880 en la década del 90 y unos respetables $11.000 en el 2020. También, podríamos decir que digamos, el PBI, el crecimiento de la economía vietnamita
pasó en 35 años, de 1986 a 2021, creció a un 6,4% acumulativo anual, que después de China fue prácticamente de los países que más creció en el mundo en 35 años. Bien, por supuesto, Vietnam hoy en día se está convirtiendo en una potencia tecnológica, porque muchas empresas que tenían su base en China están deslocalizando las mismas, las están llevando a la India y a Vietnam, atento a que el gobierno chino actual con Xi Jinping no es muy amigable a varias inversiones extranjeras. Eso es muy bien recibido en Vietnam. Tiene tratados bilaterales de libre comercio con infinidad de países, especialmente grandes países como China, India, los Estados Unidos tiene una asociación estratégica, Unión Europea, Australia, Japón, Corea del Sur, e integra otros multilaterales como la ASEAN, que es el Tratado de los Países del Sudeste de Asia, que conforman 11 países que conforman esa zona, y también integra nada más ni nada menos que el Acuerdo Transpacífico, al cual Uruguay quiere en algún momento integrar. Uruguay y la República Socialista de Vietnam establecieron relaciones diplomáticas en el 2011. Bueno, finalizo este largo periodo de la historia de Vietnam con una cita que se cree que es apócrifa, pero que resume perfectamente bien todo lo que he dicho en materia de historia y de geopolítica. Esa supuesta conversación es entre un vietnamita y un estadounidense que dice más o menos así. El vietnamita le dice al estadounidense: nosotros luchamos contra los chinos 1000 años, contra los franceses 100 años, contra ustedes más de 10 años, contra los japoneses más de 4 años y todavía seguimos así. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Brillante, como siempre. Tenemos unos minutitos antes de felicitar.